Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Es viernes 17 de diciembre y vamos a tomar unos minutos en esta mañana para ver el inicio de la historia de nuestra redención. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar un tiempo aprendiendo más de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Estamos exactamente a una semana de la Nochebuena, la víspera de Navidad. Ahora todos están mucho más abiertos para escuchar de Jesús. Pero cada año, con mucha tristeza, vemos que la Navidad se ha convertido en una celebración en la que muy poco se menciona a Jesús. Lo triste de todo eso es que cuando estamos sin entender verdaderamente lo que es la Navidad, se pierden la celebración del inicio de la historia de la redención de la humanidad. En la Navidad recordamos la encarnación de Jesús, el nacimiento del Salvador. Entonces quisiera que leamos Lucas en el capítulo 2. Es el relato más completo acerca de la Navidad. Es el nacimiento de Jesús. Y se parece tal vez a ese video casero que muestra a la familia de José y María de una forma mucho más íntima, tratando de mostrar detalles que nos dan mucha enseñanza. En este relato vemos cómo todo llega a un punto increíblemente importante: el cumplimiento de una promesa hecha en el jardín del Edén. Luego de la caída, Dios dijo que de la simiente de la mujer vendría alguien, un varón, que pisaría la cabeza de la serpiente. Es decir, tendría una victoria contundente y final sobre la serpiente, sobre Satanás y la obra destructora que él hizo. Desde Eva, con el nacimiento de Caín, luego Abel y después Set, y así, continuando a través de toda la historia, las personas esperaban el cumplimiento de la promesa, de la persona que derrotaría de una forma final a Satanás. Ya desde el Edén, luego de la caída, Dios nos dio la esperanza de un Salvador. Estamos en ese momento tan esperado. María era la mujer que iba a dar a luz a ese esperado Salvador. Entonces, podemos ver que esta promesa había sido dada a Abraham, diciéndole que en su descendencia iban a ser benditas las naciones. A través de todos los años, Dios fue revelando de una forma progresiva la identidad y la obra de ese Salvador. Ahora, no solo lo hizo con Abraham, sino también con Isaac, con Jacob, y fue diciendo una y otra vez al pueblo que había escogido para que tenga su palabra todo lo que iba a hacer este Salvador. Dios siempre mantuvo todo para cumplir su promesa. En el Antiguo Testamento vemos las maravillas que Dios hizo a través de toda la historia para llegar a este momento que Lucas relata. Y vamos a leer lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana. Y lo vamos a hacer hoy una parte, el lunes otra y al final el viernes la última parte. Dice Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció que en aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, es decir, de todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, que es casa del pan,
por ser él de la casa y la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Siempre que leo este pasaje, quedo asombrado de lo que el Señor hace, y lo vamos a ver hoy, que es la preparación de nuestra redención. Y esa es la primera parte que vamos a tocar en este día. Ya estamos en el punto final de la preparación del acto de nuestra redención. Es como cuando cocinamos. Primero pensamos qué vamos a cocinar. Luego hacemos una lista de los ingredientes que necesitamos. Posteriormente compramos lo que tal vez no tenemos en casa. Y después volvemos y comenzamos a lavar, a limpiar, a desinfectar, picar, moler, trozar. Marinamos, aderezamos, salpimentamos y por último, cocinamos. Ahora, como dice la palabra en 1 Pedro 1, los versículos 20 y 21, nuestro Señor Jesús a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los últimos tiempos por causa de nosotros. Por medio de Él, creemos en Dios, quien los resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que nuestra fe y esperanza estén en Dios. Desde antes que el mundo existiera, la redención estaba en los planes del Señor. Desde la caída, a través de toda la historia de la humanidad, el Señor fue preparando cada una de las cosas. Poco a poco fue acomodando todo, unas veces de una forma natural, con el desarrollo de la historia, y otras de forma sobrenatural, interviniendo milagrosamente. Dios no solo está en control de la vida de sus hijos, Dios está en control de absolutamente todo. Vemos en este pasaje que está en control de la historia universal. Cada uno de los acontecimientos son controlados por Dios. Podemos pensar en la peste negra, en el siglo XIV, las guerras mundiales, el Holocausto, o la actual pandemia que estamos viviendo, donde murieron y están muriendo millones de personas. Todo eso no se escapó de las manos del Señor, pero tampoco significa que Dios esté provocando maldad tras los hechos históricos. Lo cierto es que nunca se le escaparon de sus manos. Dios dispuso las cosas de tal forma, en lo que acabamos de leer, que el censo que César Augusto decretó, ese es el desarrollo natural de la historia, fue el motivo por el cual José y María fueron a Belén para cumplir con lo que él dijo y con lo que Dios dijo a través de Miqueas. Podemos ver en el capítulo 5, verso 2, que dice: pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Los tiempos del Señor son perfectos. María había concebido por obra del Espíritu Santo a Jesús. Ahora eso es un evento sobrenatural. Seguramente ella ya tenía varios meses de embarazo cuando salió este edicto por el cual José y María se trasladaron hasta Belén. Dios estaba ordenando cada uno de los hechos históricos. Dios cumplía su propósito. Dios está en control de absolutamente todo. Dios prometió no solo que el Salvador, el Mesías, iba a ser descendiente de Abraham, sino que también tenía que ser del linaje de David. Y entonces estaba cumpliendo cada detalle. Pero Dios no solo se ocupa de la historia general, sino que también se ocupa de la historia personal de cada uno de nosotros, de cada uno de los individuos. En el nacimiento de Jesús, ningún detalle fue pasado por alto. Por lo general, la idea que tenemos de
un suceso está condicionada a lo que se nos ha dicho y no a lo que realmente dice la palabra de Dios. Vemos en la escena a José, a María, y por lo general pensamos en un burrito que está cargado. Justo llegan en la víspera de Navidad a Belén y la gente está loca comprando regalos, yo no sé por qué, pero pareciera que esa es la imagen que nos venden. Los restaurantes están llenos, los hoteles no tienen habitaciones, María está panzona, ya está comenzando el trabajo de parto, y el burrito todavía está con sus maletas. José está angustiado buscando un lugar porque a María ya se le rompió la fuente y los dolores cada vez son más fuertes. Y los encargados de los hoteles son atrevidos, los echan una y otra vez sin que los padres de Salvador puedan tener un lugar donde reposar. Y por fin uno de ellos se apiada, o tal vez está pensando en sacar más ganancias. Entonces les ofrece el garaje, el lugar donde las personas guardan sus medios de transporte. Obviamente, esto tiene un gran toque dramático, en el que se han inspirado un montón de libros y un montón de películas. Y saben, todo el tiempo se está tratando de resaltar esta situación. Ahora, lo cierto de toda esta historia, y que nos dice Lucas, es que Jesús fue puesto en un pesebre. Pero el relato de Lucas nos dice que cuando ellos ya estaban en Belén, es decir, mientras estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento. No tenemos idea cuánto tiempo hayan tardado los trámites de desempadronamiento. Seguro que no tomó el tiempo que nos toma ahora. Tomó mucho más tiempo porque no había un padrón biométrico ni esas cosas. Y el relato dice que María y José estaban en Belén por un tiempo cuando Jesús nació. Ahora, José, al ser originario de Belén, tenía familia ahí. Entonces, seguro que estaba en la casa de alguno de sus parientes. Y saben que la idea que tenemos es tal vez un poco distorsionada, porque ellos estaban en la casa de un pariente, pero el problema era que no había campo en el mesón, que era la parte alta de la casa, donde vivían las personas, y solo había un espacio en la planta baja, que era una especie de garaje, depósito, baulera, donde se guardaban los granos y otras cosas, y en el invierno estaban los animales. Y por lo general los israelitas eran muy hospitalarios y alojaban a personas en el mejor lugar. Pero con esto del censo, las casas estaban llenas. Entonces tenían que usar todos los lugares posibles. Por eso no quedó otra que habilitar el garaje para poder hospedar a José y María. Ahora, el hecho importante en este acontecimiento es que Dios está en control de la situación. Dios sabía por qué no había campo para José y María y para su bebé en un lugar más cómodo. Dios había hecho las cosas de esa forma. El Rey del universo no iba a nacer en un palacio, ni siquiera en la comodidad de su casa, sino en un lugar simple, sin siquiera tener una cuna, prestándose un pesebre a manera de cuna. Realmente vemos que Jesús desde su nacimiento no tuvo lugar propio donde recostar su cabeza. Incluso los animales tienen una cueva o un nido, pero él no tuvo ni siquiera una pequeña cuna. Pero lo más lindo de todo es que esa sería la señal que tendrían los pastores para reconocer al Salvador. El ángel les dirá en el versículo 12 del capítulo 2 de Lucas, esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal iba a ser única. El Salvador nacía en condiciones humildes. Posiblemente ni los mismos pastores hubieran usado un pesebre como cuna para sus bebés, pero era la señal que el ángel les estaba dando, la señal que les mostraría quién era el Salvador. En todo esto, Dios estaba cumpliendo su perfecto plan. Muchos, al conocer la historia, se sintieron humillados.
Esperaban el nacimiento de un rey, la restauración del trono de David. Esperaban volver a esa época de oro. Esperaban a aquel que al final los liberaría de su condición de sometimiento. Y pensar que el Salvador nació en esas condiciones hizo que ellos lo rechazaran. Una vez que Jesús nació, Dios debía hacer conocer que la redención estaba cerca. Entonces envió a sus ángeles para comunicar esto a los pastores. Y de eso hablaremos el lunes en nuestro tiempo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das y gracias porque podemos recordar toda esta maravillosa historia que tú nos has dado a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender el verdadero significado de la Navidad y a poder tener en cuenta la historia de nuestra redención. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a comunicar también esta historia a las personas que no te conocen. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el día lunes a esta misma hora en este tiempo devocional.